Qué tiempo hermoso en la presencia de Dios. ¿Cuántos disfrutan estos tiempos aquí como iglesia, en comunidad? Poder adorar juntos y juntos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Amén. Es hermoso. Vamos a ir a la palabra. Antes de ir a la palabra, repetí conmigo, queda poco tiempo. No para el mensaje, pero quiero que te quedes con eso, queda poco tiempo. ¿Sí? ¿Lo puedes decir de nuevo? Bien, vamos a ir después al final sobre eso. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en el primer culto? ¿Algunos estuvo en el segundo culto? Algunos. Bien. El domingo pasado en ambos cultos estuvimos hablando sobre la vida consagrada y estuvimos viendo algunos hábitos acerca de la vida consagrada, ¿sí? Y vamos a continuar de alguna manera en esta mañana, vamos a continuar sobre ese tema. Y quiero que vayamos primero a la lectura de la palabra de Dios, allí en Proverbios 21, versículo 31, en la Reina Valera. Dice, Proverbios 21, 31, dice, el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Pero qué? Mas Jehová es el que da la victoria. Dice nuevamente, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que cierres tus ojos, levanta tu mano, decirle, Señor, en esta hora abro mi mente, mi corazón a tu palabra. Señor, esta es tu palabra y quiero ser ministrado por ella. Señor, no queremos poner nuestros ojos en el hombre, no queremos poner nuestros ojos en ninguna otra cosa ni ninguna otra persona que no seas tú. Señor Jesús, tenemos hambre y sed de lo que vos tenés para nosotros. Recibimos en esta mañana lo que tenés para impartir a nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Es interesante lo que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios capítulo 21. ¿Sí? Está hablando de un principio que se aplica a todas las áreas de la vida. A todas las áreas de la vida. En otras palabras, dice, yo debo hacer mi parte y Dios se encargará de hacer lo demás. Ahora, aquí habla el sabio, Salomón habla acerca de prepararse, de alistarse, de anticiparse a los conflictos que puedan venir a nuestra vida. Habla de una anticipación. Y yo no puedo pretender obtener un mejor resultado si no me anticipo, si no me preparo para la confrontación. Inevitablemente la palabra de Dios nos enseña una y otra vez que vamos a atravesar por situaciones de dificultad. Inevitablemente vamos a atravesar conflictos en nuestra vida. Y la palabra de Dios me enseña que yo puedo atravesar un conflicto. Y es más, uno puede atravesar un conflicto y puede salir de ese conflicto, pero aún puede hacerlo de dos maneras diferentes. Y este principio nos ilustra un poquito acerca de esto. Esto, por ejemplo, si lo aplicamos a la economía personal o familiar, cuando uno ordena, cuando uno es ordenado, cuando uno se prepara, ordena su economía, eso permite que uno pueda ahorrar y cuando venga
cuando viene el conflicto, cuando viene lo inesperado, cuando viene aquello que debemos afrontar, o aun cuando, no digamos una crisis, pero cuando viene aún la oportunidad, uno se encuentra parado y puede responder de manera diferente. Y esto, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, cuando nosotros tenemos nuestra economía ordenada, cuando nosotros somos meticulosos en tener un presupuesto, en determinar un porcentaje de ahorro, no importa cuánto sea, así sean 100, 200, 1000 pesos por mes, lo que vos puedas ahorrar como resultado de anticiparte y de poder organizar tu economía, te permite en el momento que vos tengas que afrontar un desafío, poder pasarlo sin ninguna inestabilidad, sin que se tambalee tu economía. Y esto que pasa en la economía, te puede pasar que de repente se te rompe el auto y tenés que salir a comprar un repuesto, tenés que salir a reparar el auto, y podés llegar a esa situación de dos maneras. Podés llegar a esa situación habiendo preparadote, habiendo alistado previamente con tu economía organizada, y podés responder ante la compra, ante el costo que tiene la compra de ese repuesto. O si no te has preparado, te encontrás con este conflicto y tenés que salir a tarjetear, o en el mejor de los casos, o tenés que salir a pedir prestado. De una manera u otra tenés que endeudarte para poder salir adelante de ese conflicto. Esto es un principio que se aplica a todas las áreas. Nosotros con Ana, desde que nos casamos, aún ya desde novio, organizamos nuestra economía. Y dijimos, nunca vamos a comprar algo para lo cual no tengamos el capital. Aun cuando lo compremos en cuotas, si esto nos sale 50.000 pesos y lo vamos a pagar en 5 cuotas de 10.000 pesos, va a ser porque nosotros en nuestro ahorro vamos a tener 50.000 pesos. Y eso te para de una manera diferente para atravesar cualquier conflicto. Por eso la palabra de Dios dice que el caballo se alista para la batalla. El caballo no se alista el día de la batalla. El caballo no se prepara cuando el conflicto llama a tu puerta. El caballo se prepara anticipadamente. Y cuando el problema viene, cuando la batalla debe librarse, uno ya debe estar preparado para eso. Es más, cuando uno tiene esto, cuando uno tiene, en el caso de la economía, cuando uno tiene esta posibilidad de haber separado esta disciplina, porque en realidad es disciplina de haber separado para un ahorro, hasta te permite elegir la forma de comprar más beneficiosamente ese repuesto, yendo al ejemplo del auto. Hasta te permite tener ganancia de esa situación. Hace poco unas personas vinieron a pedirnos consejos sobre cómo mejorar su economía, y nos sentamos, vimos ahí su presupuesto mensual, nos contaron lo que ingresa, lo que sale, los gastos que tienen, y empezamos a ver cosas en donde había que hacer ajustes, y ellos se prepararon. Y al poquito tiempo nos daban el testimonio, miren, hemos podido ahorrar, y no solamente ahorrar, sino invertir. Y ese ahorro ya no solamente es algo que está pasivo, sino que también está generando una ganancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alistamos previamente, cuando nosotros nos preparamos, nos anticipamos, tenemos posibilidad de atravesar el conflicto y aún de superarlo de la mejor manera. Con nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Debemos alistarnos previamente. La palabra de Dios dice que el que construyó sobre la roca no construyó cuando los vientos soplaron o cuando los ríos crecieron.
La palabra de Dios me dice que este hombre prudente construyó sobre la roca anticipadamente. Y cuando los vientos soplaron, cuando los ríos crecieron, él ya había construido sobre la roca. Por eso nosotros tenemos que prepararnos y alistarnos también en nuestra vida espiritual. Este principio aplica a todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo me alisto? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me anticipo espiritualmente? Y ahí es donde viene lo que empezamos a hablar el domingo pasado. Me alisto instalando hábitos en mi vida. Yo me alisto disciplinándome en función a lo que quiero lograr, en lo que quiero alcanzar, anticipándome a las situaciones que pueda atravesar. No es que tengamos la bola de cristal, pero cuando uno está constantemente preparándose, invirtiendo en hábitos espirituales, uno se está preparando. No importa lo que venga en tu baúl, en tu mochila, habrá recursos para atravesar cualquiera sea el conflicto o la dificultad que te toque atravesar. ¿Y qué es lo que es un hábito? El domingo pasado definíamos, es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por la repetición frecuente. ¿Qué es un hábito? Es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por la repetición frecuente. Y yo le decía en el segundo culto a los hermanos el domingo pasado que estos hábitos se vuelven inconscientes cuando por la repetición consciente los practicamos. Es decir, yo primero estoy consciente de que debo establecer un patrón, un hábito en mi vida. Y yo trabajo conscientemente en aplicar eso en mi vida, en adquirir ese hábito en mi vida. Cuando yo logro tomar ese hábito, apropiarlo, hacerlo parte de mí, ya no tengo que pensar cómo hacerlo. Ya me resulta prácticamente algo natural hacerlo, me sale, yo reacciono de acuerdo a lo que tengo adentro mío. Hace un tiempito atrás, atándome una vez una zapatilla, digo, pensar que un día, cuando era muy pequeño, tenía que pensar 2 veces en dónde ponerme cada zapatilla. Tenía que pensar qué cordón y de qué manera pasarlo para lograr el nudo. Pero hoy vos y yo lo hemos instalado de tal manera que ni pensamos. Inconscientemente tomamos la zapatilla que va en el pie derecho sin pensarlo, sin detenernos a pensar qué zapatilla va en cada pie. Y automáticamente empezamos a atar los cordones sin pensar cómo tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso se ha incorporado por el hábito consciente. En un momento de nuestra vida tuvimos que ser y poner atención en cómo hacerlo. Pasa lo mismo. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? ¿Sí? La otra vez veía cómo un padre le enseñaba a su hijo a andar en bicicleta y me acordaba de los porrazos que me había pegado yo cuando aprendí. Y parecía que el volante era incontrolable. Pero llegado un momento de haber establecido ese hábito, de haber practicado conscientemente ese hábito, uno hoy se sube a la bicicleta y empieza a pedalear. E inconscientemente comienza a trasladarse. ¿Por qué? Porque este patrón de comportamiento que hoy es inconsciente, un día tuviste que ser consciente en practicarlo hasta que se estableció internamente. Y con los hábitos espirituales pasa exactamente lo mismo. Pero también aquí en este texto hay otro principio que se desprende,
y es que no es mi capacidad de alistarme o anticiparme lo que me da la victoria. Dice el texto, el caballo se alista para el día de la batalla, no el día antes. Pero ojo, porque la victoria no depende de tus hábitos, la victoria no depende de tu capacidad de anticiparte, la victoria la da Dios. Y debemos cuidar de no caer en la presunción de pensar que nosotros, por nuestra capacidad, por nuestros hábitos, vamos a lograr la victoria, porque eso es religiosidad. La palabra de Dios me dice que nosotros debemos alistarnos, que nosotros debemos prepararnos, que nosotros debemos disponernos para el momento en que sea necesario. Pero tenemos que entender que es Dios el que da la victoria. Separado de mí, nada pueden hacer. Es la relación de dependencia lo que te permite, con los hábitos que adquieras, alcanzar la victoria. En otras palabras dice, anticipate, pero ojo, Dios es el que da la victoria. Y el domingo pasado, el segundo mensaje, el mensaje del segundo culto, en cierta forma estuvo basado en la vida de Daniel. Estuvimos hablando sobre Daniel y sus amigos. Y es interesante porque decíamos el domingo pasado que la palabra de Dios me enseña, y esto es algo que por ahí yo vengo repitiendo últimamente, es que cuando atravesás una situación de dificultad, hay dos propósitos que están batallando atrás de esa dificultad. Por un lado, el enemigo está buscando destruirte, el propósito del enemigo es destruirte, es anularte, pero por otro lado hay un propósito superior y mayor, que es el propósito de Dios de poder promocionarte, de llevarte a nuevos niveles. Y es interesante porque en la vida de Daniel vemos eso. En la vida de Daniel y sus amigos, porque la palabra de Dios me enseña que Daniel y sus amigos ya tenían hábitos establecidos. Dice Daniel capítulo 1, versículo 4, dice que el rey Nabucodonosor manda a llamar a los jóvenes príncipes que habían sido llevados cautivos. Pero mira lo que dice el texto. Dice cuáles eran las características que estos jóvenes tenían que tener. Versículo 4, capítulo 1 de Daniel dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz, el oficial, debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. La palabra de Dios me dice que ya había aptitudes en estos jóvenes. Ellos eran parte de la realeza y estaban siendo desde su niñez preparados, habían adquirido hábitos, y como parte de la realeza del pueblo de Dios también estaban los hábitos espirituales. Por eso cuando Daniel y sus amigos llegan a la cautividad, esta cautividad no los agarró imprevistos. Tal vez ellos nunca pensaron que iban a terminar en Babilonia cautivos, pero ellos tenían en su vida establecido cosas, herramientas, recursos espirituales que les permitía salir vencedores en cualquiera sea la situación que enfrentaran. A vos puede venirte una situación imprevista, pero la situación imprevista lo único que hace es sacar a la luz aquello que ya hay adentro tuyo.
Por eso la reacción de Daniel y sus amigos es diferente a las demás. Ellos no eran los únicos del pueblo de Dios que habían sido llevados. Dice la palabra que eran muchos jóvenes. Pero solamente estos 4 jóvenes marcaron la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos estaban comprometidos con Dios. Versículo 8 dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y para el que no sabe, acá es importante aclarar que la comida que comían los reyes, que era eso lo que no quería contaminar, con lo que no se quería contaminar Daniel, era comida ofrecida a los ídolos. El pueblo de Dios tenía prohibido comer eso. Sin embargo, de todos los jóvenes del pueblo de Dios, solamente estos 4 fueron capaces de decir, no, yo no voy a transar con lo que el sistema me está proponiendo. Porque en definitiva, consagrar nuestra vida a Dios, llevar una vida consagrada, es llevar una vida apartada para Dios. ¿Apartada de qué? Apartada de lo que el sistema de pecado que impera en esta sociedad está constantemente ofreciéndote. Daniel y sus amigos, como creo habrán pensado los demás, también podrían haber dicho, sí, ya está todo perdido, ¿para qué vamos a seguir? Pero cuando uno lleva una vida consagrada a Dios, uno entiende que no importa el contexto, no importa la dificultad, no importa el conflicto, Dios es fiel a su palabra y a sus promesas, y no importa cuán difícil, duro se vea, Dios saldrá en respuesta. Porque yo me preparo, pero Dios da la victoria. Y en definitiva, esto es lo que pasó. Salvo que una persona haya consagrado su vida a Dios y haya adquirido hábitos para vivir y permanecer en esa decisión, estará destinada a ceder ante las presiones del sistema. Salvo que una persona haya consagrado realmente su vida a Dios y haya adquirido hábitos para vivir y permanecer en esa decisión, estará destinada a ceder ante las presiones del sistema. ¿Por qué Daniel y sus amigos no cedieron? Porque ellos tenían instalado la vida consagrada. No es que la decisión no se toma cuando te ofrecen la comida del rey. La decisión se toma antes. Cuando te ofrecen la comida del rey, se expone la decisión que ya tomaste. Por eso el principio es, el caballo se alista antes. Yo debo anticiparme. No, porque caí en pecado con esta muchacha. Y vos crees que prácticamente fue un accidente de autos. Porque te lo cuentan así. No, es que la verdad, nos chocamos y caímos en la cama. No. Así como yo alisto mi caballo antes de la batalla, si yo no alisto correctamente el caballo el día que viene la batalla, Dios no va a salir a darte la victoria. Porque tu vida está comprometida desde mucho antes con lo que el sistema te ofrece. Una vida consagrada a Dios es una vida que se forja con hábitos espirituales. Dios es el que da la victoria. Mira lo que dice el versículo 17 de Daniel 1. A estos 4 jóvenes
Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Versículo 20, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los demás en el reino. ¿Por qué? Porque cuando yo me alisto para la batalla, cuando yo establezco las prioridades correctas, cuando yo establezco los hábitos correctos, cuando llega el día de la batalla, Dios respalda tu vida. Dios honra tu compromiso. No importa el contexto en el que estés. Daniel había nacido para ser gobernante y aún siendo esclavo en un imperio muy lejano y con un sistema diferente a su país, él llegó a ser un gobernante. Entonces empezábamos a hablar acerca de hábitos que tenemos que adquirir. ¿Cuáles son los hábitos de una vida consagrada? Y vimos una lista de 7 hábitos. Y hablamos acerca de la oración. Y esto lo vemos en Daniel. Vamos a repasar esto porque en realidad ya lo vimos el domingo pasado. Vamos a pasar rápido, pero la Biblia me enseña que Daniel y sus amigos, aquellos que realmente llevaban una vida consagrada a Dios, vivían una vida de oración. Dice Daniel 2, 17 y 18, dice que Daniel volvió a su casa y contó a sus amigos lo que estaba sucediendo y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre un misterio para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto. El rey había tenido un sueño, se perturbó con el sueño y dijo: yo necesito que alguien me diga qué significa este sueño. Pero no solamente necesito que me digan qué significa el sueño, sino que también quiero que me digan qué soñé. Y todos decían: no, rey, esto es imposible, no hay persona en el mundo que lo pueda hacer. Ah, sí, dijo el rey, entonces los mando a matar a todos, porque no me sirven. Y cuando están a punto de ejecutarlos, Daniel se entera de la situación y va a su casa y pasa lo que leímos. Y Dios le revela cuál fue el sueño y qué era el significado de ese sueño. Daniel 6, versículo 10, dice que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía el hábito de hacerlo 3 veces al día. El segundo hábito es tener fe en Dios. Y dice Daniel 3, 16 y 18. Esto es tremendo. Los amigos de Daniel le respondieron al rey: Rey, no hace falta que nos defendamos ante usted. Daniel 3, 16, 18. Rey, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero a mí me encanta que haya un versículo 18. Porque el versículo 18 le agrega un plus a la fe de estos chicos. Dice: pero quiero que sepas, rey, que aunque nuestro Dios no lo hiciera, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido, que ha levantado. Porque muchas veces creemos que tener fe es esperar buenas cosas.
Y la fe verdadera, lo que yo les compartí el domingo pasado, se basa en tener fe en Dios y no en los resultados. La fe de una vida consagrada es fe en Dios y no en los resultados. Es tener fe en Dios a pesar de que pase lo que tenga que pasar. Ellos dijeron, nosotros sabemos que nuestro Dios tiene poder para librarnos, pero aún si Él en su soberanía no quiere librarnos, nosotros no vamos a arrodillarnos delante de sus dioses y su estatua. Porque esta fe tiene que ver con la fe puesta en el Dios Altísimo y sus propósitos soberanos, aunque nosotros no comprendamos el porqué. En tercer lugar, el tercer hábito es el de meditar en la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, y aquí empezamos, hasta acá fue la introducción. Capítulo 9, versículos 2 y 3. Daniel 9, 2 y 3. Vamos a rápidamente hablar de tres de los que nos quedan. No vamos a alcanzar a dar todos los hábitos. Pero quiero que hablemos de la meditación de la palabra, la obediencia a Dios y la dependencia del Espíritu Santo, que los vamos a estar entrelazando. Pero quiero que me sigas en la lectura de Daniel 9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional 9, 2 y 3. Dice, en su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Qué estaba leyendo? Caras, gente. Página 12. ¿Qué estaba leyendo? Comprendí ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías. ¿Qué estaba leyendo Daniel? Que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Qué interesante esto. Qué interesante. Daniel dedicaba tiempo a meditar en las Escrituras. El profeta Daniel, aquel que tenía visiones extraordinarias, aquel que, como leímos versículos antes, Dios le había dado la capacidad de tener visiones, de interpretar sueños. El gran profeta, el profeta Daniel es uno de los más grandes del Antiguo Testamento. Él recibe revelación de lo que iba a pasar, no solamente en los siglos siguientes, sino él recibió revelación aún de la segunda venida de Jesús. Miren si no había una unción profética en él. Sin embargo, él dedicaba tiempo a leer las Escrituras. Muchas veces andamos en pos de revelaciones, de profecías, y creemos que porque Dios nos muestra, nos revela, nos da visión, nos da palabra de conocimiento, tenemos autoridad de hablar sin meditar en la palabra de Dios. Pero aún Jesús en los evangelios cita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también meditaba en las Escrituras. Ahora, meditar en la palabra de Dios me permite estar listo para transitar los propósitos de Dios en las diferentes temporadas, sean buenas o malas. Meditar en la palabra de Dios permite que yo aliste el caballo para que cuando venga la temporada que tenga que venir, sea buena o mala, yo pueda transitar en el propósito de Dios. Mira lo que dice
el Salmo 119, versículo 98. Dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Tus mandamientos, tu palabra me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Qué interesante, el domingo pasado les compartía acerca de un testimonio de un pastor que viajó a China. Es un poco largo, no lo voy a contar todo, pero este texto dice, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos porque siempre están conmigo. Ustedes saben que en China la iglesia es perseguida, no se puede tener Biblias, no se puede hablar de Jesús, no se pueden reunir como nosotros acá. Por eso se llama la iglesia clandestina, porque ellos se esconden. Ana, ahí está Ana, sabía que por acá estaba. Ana hace unos meses atrás, en 2 viajes a Córdoba, tuvo la oportunidad de conocer a misioneros que están en China. Y uno de ellos contaba cómo se reúnen. Esto no lo conté el domingo pasado, pero se lo comenté creo que a los líderes en una reunión. Ellos, dice que este misionero apenas llega a China, ellos se encuentran con su anfitrión, se encuentran con otro y dice, bueno, gloria a Dios, este es el muchacho que viene de Argentina, bueno, sí, el domingo tenemos reunión a las 19 horas. Ajá, bien. Y se van. Y este se quedó, dice, che, pero ¿dónde es la reunión? No, es que no sabemos dónde es la reunión. ¿Cómo que no sabemos dónde es la reunión? Y sí, porque no se puede saber, porque si a vos te llegan a descubrir dónde te reunís, te caen y te llevan preso. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber a dónde tenemos que ir el domingo a las 19 horas? Y tenemos que pedirle al Espíritu que nos revele. Y él se empieza a reír porque dice, me está cargando. Hasta que se dio cuenta que el otro no se reía. Entonces, los días siguientes, previo al domingo, oraban al Espíritu, Señor, muéstranos dónde tiene que ser esa reunión. Entonces el Espíritu le empieza a guiar de diferentes maneras. Ellos van yendo por un camino, doblan acá, hasta que llegan a un lugar, 19 horas. Llegan a ese lugar, no había nadie. Y dice este misionero, yo pensé que nos equivocamos. Y a los 10 minutos empiezan a caer gente de diferentes lugares. El lugar se llenó y tuvimos nuestro culto, dijo él. Esa es la realidad que se vive en China. Este pastor cuenta que va a un grupo clandestino de 22 personas. Te lo cuento rápido. Y dice que él les pregunta, ¿qué pasaría si nos agarran acá? Y le dicen, si nos agarran a vos que sos de Norteamérica, te deportan automáticamente y a nosotros nos meten 3 años en la cárcel. Solamente por encontrarnos acá. Ajá. Bien, y le pregunta, ¿alguno de ustedes estuvo en la cárcel por causa del Evangelio? Dice que de los 22, 18 levantaron sus manos. Entonces dice que él les da una Biblia, comienzan a compartir el Evangelio, se da cuenta que una mujer le cede su Biblia a otro y cuando empiezan a leer el texto dice que esta mujer lo recitaba de memoria. Entonces después él, asombrado por esto, le dice, wow, ¿te recitaste todo el texto de memoria? Y dice, sí, porque tengo muchos capítulos de la Biblia que me he aprendido. ¿Y en dónde los aprendiste? Y en la cárcel tenés mucho tiempo para memorizar la Biblia. ¿Ah, sí? ¿Pero cómo? ¿No te sacan la Biblia? Sí, pero la gente, los hermanos, cuando te visitan, buscan la manera de filtrar papeles con porciones de la palabra escrita. Pero si te encuentran con ese papel, ¿no te lo sacan? Sí. Por eso dice esta mujer, uno se apura a memorizar el texto apenas llega a tus manos, antes que te lo saquen. Porque ellos pueden sacarte un papel, pero no pueden sacarte lo que está grabado en tu corazón.
Por eso el salmista dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. No es que el salmista está diciendo, tengo este libro en mi mano. Está diciendo, tu palabra está grabada en mi corazón. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus mandamientos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus leyes porque tú mismo me instruyes. ¿Sabes qué? Cuando meditamos en la palabra de Dios, el Señor adiestra nuestra vida, adiestra nuestras manos, con palabras del salmista, para la batalla. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios en la guerra espiritual está simbolizado por la espada. El salmista dice que Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Dice que Él es la roca. Dice por el Salmo 18, Él es la roca. Y después dice, Él es quien me arma de valor, que hace perfecto mi camino. Él da a mis pies ligerezas del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla. Y Jesús se encargó de enseñarnos que solamente el que escucha las palabras del Señor y las pone en práctica es el que puede llamar a Dios su roca. En segundo lugar, el meditar en la palabra te hace entendido en los tiempos. El ser entendido en los tiempos te permite saber cómo actuar o qué debes hacer. Si querés alistar el caballo para la batalla, meditar en la palabra no es algo que puedas obviar. Daniel dice que entendió a Jeremías, la palabra de Jeremías, y se dio cuenta que el tiempo estaba llegando a su fin. Mirá lo que dice Primera de Crónicas 12:32. Dice que al leer, meditar a Jeremías, Daniel se dio cuenta, entendió los tiempos de Dios. Y mirá lo que dice este texto acerca de la importancia de ser entendidos en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32 dice, de Isaacar hubo 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. El ser entendido en los tiempos te permite tener las claves acerca de qué es lo que hay que hacer. Ay, pero que no sé qué decisión tomar. ¿Y ya probaste con meditar en la palabra de Dios? Porque Daniel entendió el tiempo profético, el tiempo kairos que él estaba viviendo, porque leyó la palabra de Dios. Y porque entendió lo que estaba sucediendo, inmediatamente empezó a hacer. Dice, me puse a orar, comencé a ayunar, porque el tiempo de la esclavitud se estaba cumpliendo. Pero claro, si nosotros no meditamos en la palabra, difícilmente tengamos entendimiento de los tiempos, de las temporadas que estamos viviendo.
y mucho menos sabríamos qué hacer. Y esto me lleva al próximo punto, que es obedecer a Dios. Daniel instantáneamente se puso a hacer. Dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y como consecuencia sabían lo que debían hacer y lo que el pueblo debía hacer. Obedecer es el acto de cumplir con las órdenes de un superior. La obediencia es un acto de la voluntad y se practica. Obedecer, mira, esto es interesante. Obedecer viene etimológicamente de una palabra compuesta que significa hacia adelante escuchar. Hacia adelante escuchar. En otras palabras, significa dar oído o dar crédito. Es decir, que para poder obedecer necesitamos entrenarnos en escuchar la voz de Dios. Dios siempre está hablando. El problema es que nosotros no estamos escuchando. Y esto lo relacionamos, para ir terminando, con vivir en la dependencia del Espíritu Santo. Dios siempre está hablando. Yo no puedo obedecer si no escucho la voz de Dios. La voz de Dios está plasmada en este libro. Pero el Espíritu Santo, vivir en la dependencia del Espíritu Santo es ser lleno constantemente. Ser lleno no es como esta jarra está llenando este vaso que me viene bien para tomar ahora. Cuando la palabra de Dios dice ser llenos del Espíritu Santo, está hablando de que el Espíritu Santo tenga más control sobre nuestra vida. Tenga más control y está en un presente continuo, es decir, esto es algo que todos los días yo debo velar para que el Espíritu Santo tome cada vez más control de mi vida. Y es el Espíritu Santo el que hace que este libro y las palabras de Dios en este libro cobren un significado especial, salten, tengan vida y me permita a mí entender los tiempos que vivo y prepararme para el día de la batalla. Y yo quiero que hagamos un experimento que hice en Santa Lucía, a ver si nos sale. David, yo quiero que escuchemos una secuencia de una canción. Quiero que me digan qué instrumentos escuchan. ¿Sí? ¿Se animan? Después los chicos del kiosco les regalan un alfajor. No, mentira. Pueden comprar, ¿eh? Hay que bendecir a nuestros adolescentes y jóvenes para el campamento. Así que esté vacío después de este culto el kiosco. Sería un glorioso. Podemos poner, quiero que escuchen, quiero que presten atención y después les voy a preguntar qué instrumentos escuchan en esta canción, en esta música. ¿Está? Está. Bien, ahí nomás. A ver, ¿quién da más? Batería. ¿Qué más? Bajo, guitarra. Órgano. Bueno, no sé. Muy bien. ¿Cuántos habían escuchado que había un violín? Ahora te va a levantar la mano. Pero no todos se percataron de que había un violín, ¿o sí? Mirá, poné solamente las cuerdas.
desde donde comienza, porque empieza un poquito más adelante. Bien, ¿escucharon? ¿Qué es que se escucha ahí? Está clarito, ¿verdad? Ahora vamos a volver a escuchar, porque seguramente que ahora van a poder darse cuenta dónde está el violín. A ver, David. Bien, es interesante este experimento. Bueno, hay algunas personas que tienen una capacidad especial para la música. Teníamos un amigo en Buenos Aires que tiene oído absoluto. Entonces vos agarrabas y le pegabas con un metal a esto y te decía qué nota era, literalmente, sin verlo. Vos le tocabas, le cubrías el piano, tocabas una y te decía qué nota era. O sea, hay personas que tienen una capacidad especial. Así como tal vez haya personas que tengan una capacidad especial para escuchar a Dios. Pero la palabra de Dios me enseña que todos tenemos la capacidad para escucharlo a Él. El problema no es que Dios no está hablando, el problema es que nosotros no estamos escuchando o no estamos prestando atención. ¿Por qué? Porque hay más de una voz. Y no estoy hablando de un problema psiquiátrico. Ese es otro tema. Pero al menos hay 3 voces que hablan constantemente a nuestro espíritu o nuestra mente o internamente. En primer lugar está la voz de Dios. Él está hablando. Pero muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios porque también está hablando la voz de nuestra vieja naturaleza. Nuestra carne, nuestros propios deseos, nuestros propios placeres, lo que nosotros anhelamos alcanzar o conseguir fuera de nuestra dependencia de Dios y fuera de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, y esto está en la palabra de Dios, pero no quiero que profundicemos más, quiero ir terminando, también está la voz del enemigo. Satanás también está constantemente hablando y muchas veces en nuestro interior parece como esta secuencia al principio. Hay tanto que está allí sonando en nuestra mente, en nuestro corazón, que no logramos distinguir que hay un violín. Y estamos ante una decisión que tenemos que tomar. Y empezamos a estresarnos y desesperarnos porque necesitamos una guía de parte de Dios. Y Dios está hablando, pero nosotros no estamos prestando atención. Daniel pudo entender lo que estaba leyendo. Tal vez Daniel lo habría leído una y otra vez. Pero dice que en esta oportunidad hubo comprensión, entendimiento espiritual. Y el entendimiento, la iluminación, la revelación, la sabiduría viene cuando nosotros prestamos atención a lo que el Espíritu Santo está hablando. Pero si nosotros alimentamos más nuestra vieja naturaleza, nuestros placeres, nuestros deseos, si nosotros alimentamos el querer hacerla nuestra, y tal vez nunca vamos a distinguir el violín del Espíritu Santo que está sonando. Tal vez nunca vamos a distinguir lo que el Espíritu de Dios está revelando. Por eso, hermanos, es importante
que aprendamos a vivir una vida de continua comunión con el Espíritu. Él no quiere que solamente recibas palabra domingo tras domingo acá. Él no quiere que solamente recibas palabra cada 15 días cuando te reunís con tu grupo. Él quiere que recibas instrucción para preparar el caballo para el día de la batalla cada día de tu vida. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es el que escudriña lo profundo del corazón del Padre y es el que lo revela a nosotros. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, no es energía, el Espíritu Santo es una persona. Y Dios no habla si no hay honra a su persona. Y la forma de honrar, de amar a Dios, es escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Querés crecer en revelación? ¿Querés crecer en discernimiento espiritual? Esto es un círculo que se retroalimenta. Es leer, meditar la palabra de Dios y ponerla en práctica, obedecerla, trabajar en acciones concretas. Y el Espíritu Santo revela cosas nuevas y aún más profundas. Tenemos que aprender a vivir en dependencia del Espíritu Santo. Yo cuando escuchaba este testimonio que Ana me compartía, yo dije, wow, imagínense si algún día acá en Argentina no pudiéramos juntarnos, reunirnos más. Yo me preguntaría cuánto de nosotros llegaríamos al culto. Ellos necesitan vivir en constante revelación del Espíritu Santo para llegar el domingo al culto y para otras cosas más. Pero yendo a este ejemplo, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros llegaríamos al culto? Tal vez vengan tiempos mucho más difíciles de lo que nosotros podamos hoy imaginar. La pregunta es, ¿cómo te preparas para el día de la batalla? ¿Te estás preparando para el día de la batalla? Tal vez vengan dificultades. No nos vayamos mucho más allá. Tal vez esta semana tengas que enfrentar alguna dificultad. Tal vez no te has preparado para esa dificultad, pero no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. La palabra de Dios dice que el caballo se alista para el día de la batalla. No es el día de la batalla. Daniel y sus amigos salieron a relucir su consagración no porque ellos dijeron, mejor que nos acordemos de Dios ahora. No. Ya había honra en el corazón de Daniel y sus amigos antes de que se les pusiera delante la comida del rey. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Y yo quiero terminar con algo que el Señor puso puntualmente en esta mañana para compartir. Y el Señor me lo volvió a confirmar mientras estábamos en la adoración. Esta mañana me desperté y mientras oraba, el Señor me trajo un texto
en Apocalipsis y empecé a orar y a adorar y con este texto en mente, pero no entendí hasta que, releyendo acá, mis ojos se clavaron en una expresión del texto y el Señor me dijo: queda poco tiempo, falta poco. Y no te estoy hablando de la segunda venida de Cristo, pero quiero leerte en 12:7. Jesús viene pronto, eso no lo dudes. Pero esto que quiero compartirte tiene aplicación para en este momento y los próximos días. Apocalipsis 12 dice desde el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, es decir, el dragón con su ejército, luchaban también. Pero el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alégrense cielos, y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo quiero decirte en esta mañana que tal vez estás a punto o estás librando una gran batalla. Tal vez venís atravesando una gran dificultad. La palabra de Dios me enseña que como el diablo sabe que le queda poco tiempo, que está ya derrotado, él se ensaña contra los hijos de Dios que están en la tierra. Dice la palabra de Dios que Él desciende con ira porque sabe que ya no le queda tiempo. Y tal vez sentís o vas a sentir que todo el infierno viene contra tu vida. Pero yo quiero decirte en esta mañana, queda poco tiempo. El enemigo no tiene libertad para ir en contra tuya para siempre. El mismo texto, versículo anterior, 11, me dice que los santos, que los hijos de Dios, porque esto que
el apóstol Juan está describiendo acá es una batalla extraordinaria. Y es una batalla que se libra entre ángeles y demonios, entre los ángeles y Satanás. Pero no solamente están peleando los ángeles. El versículo 11 no habla de ángeles. El versículo 11 habla de los santos. Dice, y ellos, los santos, los hijos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay victoria en la sangre de Jesucristo. Hay victoria en la palabra que un día recibiste, que atesoraste, que guardaste. Él adiestra tus manos para esa batalla. La palabra de Dios es el recurso que adiestra tus manos para la batalla, para confrontar al mismísimo infierno que se ha levantado en tu contra. Dios dice, queda poco tiempo. El enemigo sabe que tiene los días contados. Y es ensañado porque quiere hacerte desistir. Él quiere hacerte retroceder. Él quiere que renuncies. Pero la clave del versículo 11 es que los santos tomaron la victoria en la sangre de Cristo y en la palabra del testimonio. Pero para eso ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Pablo dice, yo ya desecho todo. He desechado todo. Mi vida no tiene sentido si no es en relación a Cristo. Todo lo desecho para conocerlo a Él y ser hallado en Él. Al enemigo le queda poco tiempo. Y Dios trae victoria sobre aquellos que se mantienen firmes en la palabra del testimonio. En aquellos que tienen la capacidad de morir a sus propios placeres, a sus propios deleites, a su manera presuntuosa de querer dirigir su vida, que desprecian lo propio en pos de lo divino. Yo quiero invitarte que te pongas de pie. El Señor me decía antes de subir, queda poco tiempo. Queda poco tiempo, hermano, y el tiempo es más que oro. Por eso, Salomón dice, el caballo se adiestra para la batalla, es anticiparse. Anticipate. Si estás viviendo, atravesando esta batalla, hoy Dios te llama a volverte a Él. Hoy Dios te llama a regresar a Él, a rendirte, a dejar la soberbia, el orgullo, a dejar la presunción de que podés hacerlo con tus propias fuerzas. No vas a poder ganar porque los santos vencieron no por su capacidad, al contrario, ellos menospreciaron su vida. Y se fundamentaron en la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. El tiempo cuenta. El tiempo cuenta. Por eso es anticiparse para que cuando llegue el momento, la dificultad te encuentre bien plantado.